Siguiendo la serie de charlas que veníamos teniendo, entonces habíamos conversado en la charla anterior sobre dolores en el compartimiento ulnar o el borde cubital de la muñeca. Hoy vamos a hablar sobre la patología más frecuente en esta región, que son las lesiones del fibrocartílago triangular, ¿verdad? El fibrocartílago triangular biomecánicamente es la conexión articular con movilidad de la sigmoidea correspondiente al radio y la cabeza del cúbito. Existe una inclinación muy baja de la superficie sigmoidea, por eso que parte de la movilidad de pronosupinación, rotación de la mano, se produce no solamente por la rotación del radio, sino también por la traslación anteroposterior del mismo. Deberíamos saber de que la tensión de los ligamentos que mantienen unidos, o los ligamentos intrínsecos radio-ulnares distales, tanto palmares como dorsales, dependiendo de la posición de pronación o supinación, variarán en tensión y por lo tanto serán más susceptibles, sometidos a un traumatismo, a ser lesionados. Entonces debemos saber que bajo tensión la traslación volar es de 5,4 milímetros aproximadamente, ¿verdad? Pero bajo tensión dorsal la traslación corresponde a casi la mitad de ese valor, 2,8 milímetros. Entonces, anatómicamente, ¿a qué corresponde el fibrocartílago triangular? Corresponde a una estructura fibrosa que surge del borde cubital del radio y se prolonga hacia el domo de la cabeza del cúbito, al domo cubital y a la apófisis estiloidea o inserción periférica. Una imagen para captar, estamos percibiendo en ella entonces los elementos hacia la derecha del radio, que tiene un marcador de una aguja de acero, hacia la izquierda el domo cubital, y eso que vemos de tejido fibroso, TFC, figura en la imagen. Eso es el complejo del fibrocartílago triangular, dado por ligamentos de inserción, por el menisco articular, el menisco del fibrocartílago, y saber de que en condiciones normales la transmisión de la carga del carpo hacia la muñeca, hacia el antebrazo, atravesando por el radio del cúbito, solamente un 20% pasaría por el borde ulnar. ¿Cuáles son los estabilizadores del fibrocartílago triangular? Es decir, los elementos que hacen de que tanto la articulación ulnocarpiana, que es una falsa articulación porque no tiene contacto real por la interposición del menisco, como la movilidad entre el radio y el cúbito, deben ser estabilizadas por elementos anatómicos. De ellos estamos hablando en la cara palmar, borde ulnar, los ligamentos ulno-semilunar, ulno-piramidal. El infrarretináculo extensor, también conocido como retináculo de los tendones extensores de la muñeca, corresponde al traspaso, al traslado, a la ubicación del extensor cubital del carpo, y el piso de este retináculo formaría parte como un engrosamiento de la cápsula dorsal de lo que sería el complejo del fibrocartílago. El pronador cuadrado, la cara palmar, y por supuesto la membrana interósea, y de la membrana interósea para la radio ulnar distal, específicamente un ligamento que es un ligamento oblicuo dorsal. Si vemos cómo está compuesto, entonces vemos en esta imagen inicialmente el disco articular que se encuentra en la parte central. En los bordes vemos la parte dorsal, la parte palmar y las inserciones que tienen en la fóvea y en la estiloides cubital. Lo que habíamos mencionado del piso del retináculo del sexto compartimiento, donde eso formaría parte como de un engrosamiento de la cápsula radiocubital distal. En cuanto a la vascularización, esto es pensando ya en la patología de la lesión de esta estructura, es sabiendo de que la cicatrización de las partes blandas, así como la ósea, dependen no solamente de la estabilidad de las condiciones vasculares, también como el ambiente específico
en el cual se desarrollan. En el fibrocartílago tenemos una parte central que corresponde a la zona del menisco y distal a él, que es una zona vascular. Entonces es una zona que nosotros consideramos que podría no ser factible de ser reparada, y tal vez lo mejor que podríamos hacerlo sería resecar para evitar un proceso inflamatorio crónico. Los bordes, conocidas como áreas rojas, esos sí son reparables, y justamente en eso se basan las reinserciones de las lesiones periféricas. Entonces, la vascularización se realiza a través de vasos cubitales y la inserción en la cápsula palmar y dorsal. Entonces, de ambos márgenes le llega vascularización, solamente que la vascularización es en gran porcentaje solamente periférica. Las lesiones del fibrocartílago se pueden denominar en base a su mecanismo desencadenante, que en la mayoría de los casos el trauma es compresión y cizallamiento, es decir, la compresión axial y bajo la compresión axial la rotación sobre su propio eje, las caídas, tanto hacia adelante como las caídas hacia atrás. Clínicamente, el paciente va a percibir un dolor en la vertiente ulnar que aumenta con el desvío cubital y con la pronosupinación. Se van a escuchar clics o ruidos en el borde ulnar al realizar el examinador, el propio médico, los movimientos. Va a sentir dolor a la pronación completa, pérdida de fuerza de prensión, una de las causas por las cuales las lesiones crónicas los pacientes consultan, y en algunos casos, gracias no son tan frecuentes, inestabilidad de la radio ulnar distal. El dolor es muy frecuente. ¿Cómo desencadenarlo? Se encuadra bajo lo que denominamos maniobras desencadenantes. Una de ellas es el test foveal, que es tratar de localizar el hueso pisiforme y la estiloide ulnar, y a mitad de trayecto de ambos provocar la inserción del pulgar, buscando desencadenar dolor en la inserción foveal del fibrocartílago. Otra de las maniobras desencadenantes es lo que habíamos mencionado, es la pronación forzada, llevar la mano hacia la pronación forzada. Esto va a causar dolor, y finalmente existen otros dos test más. Uno es conocido como el moliño, el grinder, que es la mano en posición neutra, sujeta por el examinador, y se produce la pronosupinación en flexión y desvío ulnar de la mano. Esto va a provocar dolor, y el paciente automáticamente, ustedes van a percibir de que coloca la mano para detener proyección del movimiento, ¿verdad? La inestabilidad de radiocubitales distales, como estamos viendo, es la traslación del cúbito en posición neutra, y puede ser más evidente en el área que más frecuentemente se lesiona, que es el área dorsal. El área palmar está más protegida en cuanto a ligamentos y a la fortaleza de la cápsula radio y ulnocarpiana, y realizar el diagnóstico de la lesión específicamente puede, como habíamos mencionado, realizarse a través de maniobras provocativas o realizarse a través de un diagnóstico por imagen, ¿verdad? Estamos hablando de una resonancia. Las mejores imágenes de resonancia son aquellos estudios que se realizan con contraste gadolíneo, y lo que vamos a ver es un área de aumento de señal o un área hiperintensa a través de la sustancia del cuerpo del fibrocartílago triangular. Como se ve en esta imagen de resonancia, que sí realmente es contrastada, lo que vemos es el pasaje del contraste de la radiocarpiana a el área de inserción foveal. Normalmente el fibrocartílago produce como una hamaca extendiéndose del radio al cúbito, que sería impermeable. Cuando se vuelve permeable al pasaje de contraste es porque un segmento de ella se ha perforado, se ha lesionado. Es muy difícil diferenciar las lesiones traumáticas de las degenerativas por la resonancia, pero la permanencia y duración de los síntomas nos pueden ser de cierta utilidad. Ahora, en presencia de lesiones degenerativas, vamos a tener otras alteraciones que sí se perciben en el hueso, y tal vez el auxilio de una tomografía sea más específico que en una resonancia donde las partes blandas son de mejor observación. Palmer eligió una forma de clasificar este tipo de lesiones,
en un formato topográfico. Entonces, él establece las de tipo 1, primero como traumáticas, y las de tipo 2 como degenerativas o crónicas. Dentro de las traumáticas, las lesiones centrales serían las del tipo A, las lesiones periféricas ulnar, el 80% de las lesiones serían las del tipo B, las lesiones palmares que generan mucha inestabilidad, aquellas que involucran los ligamentos unocarpales, y finalmente la lesión de la avulsión radial es la menos frecuente, pero la que genera también mucha inestabilidad. Este sería un caso de una lesión con avulsión central. Como vemos, hay un desprendimiento de la inserción radial y también una lesión periférica asociada. Entonces, en ambas lesiones, como figura en la flecha azul y como figura en la acumulación de contraste en el área foveal, que es la parte más ulnar del domo cubital. Dentro de las lesiones traumáticas se considera de que el mejor tratamiento, aunque controverso porque hay dos vertientes, puede ser a través de una reparación artroscópica con un diagnóstico previo clínico complementado con una resonancia contrastada, y el tratamiento abierto cuando el diagnóstico es de certeza de que las estructuras lesionadas específicamente fueron ya corroboradas por la clínica y la resonancia también. Cuando existen dudas, el mejor diagnóstico es el artroscópico, y el tratamiento, una vez que esté diagnosticada la lesión, entonces comenzamos con un debridamiento sinovial, una evaluación de todos los ligamentos que conforman la estructura, una limpieza económica de la lesión central, no tratar de disminuir tanto hasta que eso se interponga ya en el colchón entre el domo cubital y el semilunar y realmente se produzca un impacto por la disminución del menisco central. Y en el caso de diagnosticar la lesión periférica, se procede a la regularización de los cabos y futuramente sutura de la misma con las técnicas preferidas por el cirujano. Entre las técnicas preferidas puede ser la reinserción por intermedio de un arpón en el área foveal, o la reinserción a través de orificios realizados en la metáfisis lateral del cúbito y que penetran en el área de inserción anatómica de las estructuras ligamentarias para, al retirarlas con un hilo por ese intermedio, recupere su posición anatómica sin la necesidad de un dispositivo metálico que sería de carácter permanente. ¿Cuál es el mejor abordaje para tratar este tipo de lesiones? Si es de manera convencional, abierta, cirugía abierta, o si es de manera artroscópica. Esto es, a través de una cámara de televisión, tratar de reponer las estructuras lesionadas. La ventaja que tiene la artroscópica es que en muchos casos puede ser también una opción diagnóstica antes de que una resonancia contrastada. En el caso de una artroscópica, el tratamiento consiste en limpiar las zonas erosionadas. Esto se produce más en las lesiones crónicas, donde existe un desflecamiento de las estructuras centrales que son fibrosas. Se produce la evaluación ligamentaria a través de dos maniobras, el que se conoce como el test del gancho, buscando traccionar la inserción foveal a ver si viene, y el test de la hamaca, que es empujando un probe, que es una punta que tiene una curvatura de 90 grados, empujándola hacia el borde cubital, viendo si existe una caída de la zona que se conoce como la hamaca, ¿no? Cuando está lesionada la periferia, se buscan los cabos periféricos de inserción del ligamento y se trata de reavivarlos. Recordemos que si nuestra intención es reinsertar, tenemos que provocar el ambiente adecuado. Ese ambiente adecuado puede ser estimulando un pequeño sangrado en la región, y ese sangrado posteriormente sea el encargado de anclar nuevamente la superficie reparada. Finalmente, ¿cómo estabilizar? Y puede ser a través de dos métodos. Uno es la perforación metafisaria del cúbito, buscando salir con el perforador en la zona de inserción, y a través de hilos de alta resistencia llevarlo a su posición anatómica y realizar los nudos en la zona metafisaria. Y la otra es la utilización de un dispositivo denominado arpón, que tiene 4 hilos de fibra gruesa, resistente,
y colocar el arpón en la zona anatómica de la fobia y tratar de salir a cazar lo que queda de la lesión periférica o de la lesión foveal, dependiendo, y reinsertarla en un punto anatómico, más un refuerzo capsular con un hilo no absorbible. Y